Preparativos para el Día de la Victoria, la celebración de la victoria en la Gran Guerra Patria y, por supuesto, la presencia de líderes mundiales, de presidentes de 4 continentes que llegan a Moscú para poder celebrar la fecha. Así vamos a ver el análisis con una perspectiva del mundo desde el sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Líderes mundiales llegan a Rusia para participar de los eventos dedicados al 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria. Moscú ha desplegado una agenda diplomática de alto nivel con motivo de estas celebraciones y consolidando así una significativa presencia de líderes de economías emergentes en estos actos conmemorativos y destacando así el papel estratégico de Rusia en el actual contexto geopolítico internacional. Por otro lado, el encuentro ha permitido reuniones y nuevos acuerdos estratégicos con países de la región como Brasil, Cuba y Venezuela. Vamos a estar hablando de esto, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo de la pregunta que hemos hecho al respecto. Sin embargo, acá tenemos nuevamente el código QR para que usted, si no lo ha hecho, pueda participar. Rusia reafirma lazos de cooperación a nivel internacional con diferentes países del mundo, siendo impulsor de un nuevo orden multipolar que representa este escenario. Se consolida un nuevo orden mundial, Rusia lidera lucha actual contra el fascismo, estrategia económica frente a la amenaza del imperio y Nuevo Mundo reafirma victoria soviética. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos, asociamos todas las respuestas sobre este tema. Vamos de inmediato al análisis. Óscar Rotundo me acompaña, analista en temas internacionales del portal Periodismo Internacional Alternativo PIA Global desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Óscar, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Bueno, un abrazo grande para todos y bueno, un orgullo poder estar participando con ustedes en esta fecha tan sentida para todos los que nos consideramos antifascistas. Sí, una fecha importante. Rusia reúne a presidentes de 4 continentes para celebrar el 80 aniversario del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. ¿Qué representa este escenario, la posibilidad de que muchos líderes y presidentes estén en la fecha tan importante para Rusia? Bueno, obviamente es una conmemoración que lo primero que hay que destacar se hace en un país que está en guerra contra la OTAN. Es un país que está asediado, que ha sido bloqueado, que ha sido estigmatizado tanto por Europa como por Estados Unidos, que ha venido sufriendo un ataque constante, ha sido un gran laboratorio para las fuerzas de la OTAN que han desplegado todo tipo de armamento, han desplegado mercenarios, han desplegado todo tipo de ataques y amenazas como las que ha propiciado Zelensky en estos días. Es una victoria contundente no solamente del presidente Vladimir Putin, sino también de toda la multipolaridad, porque la treintena de presidentes, de mandatarios que se hacen presentes en esta reunión deja mucha tela para cortar, porque obviamente no es una foto, sino es un fenómeno que está marcando hacia dónde apunta la brújula del porvenir, y eso es algo muy importante para resaltar y para que todos los países del mundo tengan en cuenta, fundamentalmente los del sur global, porque esto marca un antes y un después. Ya podemos hablar de la victoria en la guerra de la fuerza de la Federación Rusa,
pero la presencia de Corea del Sur, de Corea del Norte, la presencia posiblemente del presidente de Irán, la presencia de los BRICS, la presencia de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, nos está marcando un derrotero que es muy importante a tener en cuenta en los análisis, porque justamente también son blanco de ataque, como la que vemos, por ejemplo, en este momento, la guerra entre Pakistán e India, que forman parte también de estas asociaciones y que ha sido justamente propiciada tanto por Israel como por Estados Unidos para que se rompa este espectro multipolar. O sea, que el día de la victoria va a ser también el día de la gran victoria de la humanidad sobre ese mundo unipolar decadente que se va a reunir en Kiev. Sí, vamos a ver, si me permites, datos sobre lo que precisamente se está celebrando en Rusia. El 9 de mayo se celebra 80 años del triunfo sobre las fuerzas soviéticas contra los nazis. Este Día de la Victoria está dedicado a honrar las grandes hazañas del pueblo soviético que luchó contra el nazismo. También rechaza la lectura de la historia por parte de una Europa neoliberalista que desconoce de alguna manera el esfuerzo principal ruso en salvar a esos mismos países del dominio nazi. Al mismo tiempo se convierte en un punto de advertencia para no ceder a las amenazas de Occidente, cuya política parece emular aquel sistema que dejó una gran marca del extremismo en el mundo. ¿Lo consideras así, Oscar? Bueno, tenemos allí a nuestro invitado con un breve inconveniente de comunicación, pero bueno, vamos a seguir viendo algunos datos a través de un comunicado que la Cancillería rusa ha publicado, se ha pronunciado ante la negativa de Lituania y de Letonia a conceder permiso para el vuelo especial con destino a Moscú del presidente de Serbia, particularmente la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, denunció que los países de la Unión Europea continúan con la práctica de limitar el derecho soberano de los estados a implementar su política exterior, utilizando todos los medios disponibles para hacerlo, decía la alta diplomática rusa. Destaca que los miembros más celosos de la Unión Europea están utilizando métodos incivilizados y están tratando de cerrar las rutas de transporte que conducen hacia Rusia. Y aún así, Rusia celebrará dignamente el aniversario de la gran victoria junto a un gran número de invitados internacionales para recordar esta fecha histórica. Ya se han podido confirmar la asistencia de grandes líderes internacionales para lo que representa esta fecha para Rusia y para el mundo. Tenemos ya a nuestro invitado nuevamente para poder seguir atendiendo pues este tema, Oscar Rotundo, analista en temas internacionales. Oscar, decía la importancia de Rusia en la historia, sobre todo el papel que ha jugado Rusia en los medios de comunicación en los últimos años, que han de alguna manera desvirtuado por completo el papel de su papel en la Gran Guerra y que por supuesto viene a dar a entender este acercamiento con muchos líderes internacionales que la realidad es otra, ¿no? Sí, por supuesto. Rusia ha ganado la batalla mediática, no nos olvidemos de que muchos medios rusos han sido prohibidos, tanto en Estados Unidos como en Europa, han tratado de acallar las voces que se pronunciaron, digamos, después de la misión especial en contra de los grupos fascistas como el Batallón Azov. Y una cuestión que hay que tener en cuenta, cómo los líderes europeos que se dicen demócratas, que están restringiendo elecciones en el continente, van a celebrar con Zelensky, con el Batallón Azov, la derrota del fascismo, cuando son los que alientan justamente las políticas de neofascistas de Ucrania, con armamentos, con personal y con los recursos de Europa, que está justamente pasando una situación económica crítica, producto de esta aventura a la que empujó Estados Unidos y la OTAN. Europa es víctima también de esta política de fascismo y sin embargo sus líderes no tienen ni la visión política ni la entereza como para poder plantarse
ante estas circunstancias y desafiarlas, porque son víctimas también de Estados Unidos. Y hay una cuestión muy importante. Europa está siendo relegada en el futuro, está siendo relegada por estas políticas maniqueas que practica Donald Trump y su administración, y si no rompe con esa tutela de Estados Unidos, se va a perder lo que nosotros vamos a ver este viernes 9, que es la apertura de un nuevo orden multipolar en desarrollo, en crecimiento y con posibilidades para toda la humanidad de vivir un futuro totalmente distinto al que se planteó durante el siglo XIX y el siglo XX. Entonces hay desafíos también que Europa tiene que tomar si quiere volver a recuperar un Estado digno para su pueblo. Sí. Y de la mano de estos dirigentes obviamente va a ser muy difícil, ¿no? Sí. Oscar, por otro lado, tu lectura. Este miércoles Lituania y Letonia prohibían que el avión del presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, sobrevolara su territorio en dirección a Moscú. Paralelamente, Polonia y Lituania prohibían al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sobrevolar sus respectivos territorios para asistir a este acto conmemorativo. Decía uno de ellos, a través de la prensa, Aleksandar Vučić, que es un nuevo telón de acero que está imponiendo Europa sobre todo este tema con la victoria, el Día de la Victoria en Rusia. ¿Estás de acuerdo con ese término? Bueno, ellos lo han denunciado, pero están presentes. Mm. O sea que es otra derrota también para la política europea, para la política segregacionista, y tratar de ocultar el sol con un pulgar habla de una miopía bastante grande, y creo que son episodios que van a ir siendo superados en el marco del desarrollo de los acontecimientos. Nosotros tenemos un porvenir que se abre muy, muy esperanzador, y yo creo que lo que ocurra a partir del viernes en el marco de las relaciones geopolíticas va a ser muy esperanzador para toda la humanidad, y Europa tarde o temprano se va a tener que plegar a eso si no quiere desaparecer y ser otra vez un conjunto de países dispersos haciendo lo imposible para poder sobrevivir, porque tenemos que entender la gran dependencia que tiene Europa de los países del sur global. Y justamente uno de los grandes presentes en este acontecimiento son los países africanos. Los países africanos están dando una batalla importantísima en contra del colonialismo y forman parte de esta vanguardia que se pliega a este mundo multipolar y que nos están enseñando a los latinoamericanos, que tenemos gobiernos por el momento dependientes de la tutela de Estados Unidos, de que hay que torcerle el rumbo a nuestras políticas para poder acoplarnos al desarrollo de lo que está justamente marcándose en Asia-Pacífico y en Asia Central. Brasil está marcando una situación, una circunstancia muy importante también. Hoy está suplantando a Estados Unidos en la importación o en las exportaciones de soja hacia China. Ahí hay una gran posibilidad a través de México de poder encauzar justamente los desafíos que se planteaban con el atropello que se quiere cometer con el Canal de Panamá a través de estas nuevas instancias de unir el Océano Pacífico y el Océano Atlántico para exportar hacia Asia. O sea, tenemos un montón de circunstancias que, si son bien entendidas por las clases gobernantes y por los pueblos fundamentalmente, en un par de años vamos a estar viviendo una realidad que va a haber superado toda esta zozobra a las que nos han metido con un capitalismo dependiente de lo financiero, que no está encuadrado dentro de lo productivo y que no tiene respuesta a las necesidades populares. Sí, se entiende el análisis. Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, es un placer, y bueno, vamos a disfrutar el Día de la Victoria junto con el pueblo venezolano, que tiene a su presidente también, a Nicolás Maduro, presenciando estos actos después de tantas intimidaciones y de tantas amenazas. Muchísimas gracias. Oscar Rotundo, analista en temas internacionales, portal Periodismo Internacional Alternativo Vía Global desde Buenos Aires, Argentina. Con esto vamos a una primera
pausa en nuestro programa, la única pausa en realidad, pero recuerde que aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y le mostramos rápidamente, aquí tenemos el código QR, más adelante en nuestra emisión analizamos los resultados, le invitamos a participar, ya regresamos. En mayo, en el marco de la gran cobertura del 80 aniversario del Día de la Victoria, por primera y única vez, Telesur trae a tus pantallas una serie de obras maestras del cine documental, piezas que muestran los momentos clave de la Gran Guerra Patria. Te invitamos a viajar en el tiempo y conocer a los verdaderos héroes que cambiaron la historia al destruir la máquina de guerra nazi. Leningrado en combate. Gente del Mar Muerto. Un tributo audiovisual a 80 años del triunfo que marcó al mundo. Solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Rusia y la presencia de líderes mundiales, presidentes en ese lugar, en Moscú, para celebrar el Día de la Victoria contra el fascismo. Y se ha, por supuesto, presentado y se ha organizado un gran evento para esta importante fecha. Justamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su visita a Moscú resaltaba que ambos países han alcanzado una etapa de alto desarrollo, manifestó la admiración del pueblo venezolano hacia el pueblo ruso. Esto decía. Verdaderamente el Ejército Rojo, con su gran victoria de hace 80 años, el pueblo ruso y el pueblo soviético y sus héroes políticos, sus héroes militares, con un sacrificio de 27 millones de seres humanos, salvaron a Europa y salvaron a la humanidad. Y es un buen momento. Toda nuestra delegación viene preparada porque es el mejor momento para, en los 80 años de nuestras relaciones, en los 80 años de esa gran victoria, tomar un impulso nuevo, como el que vamos a tomar, dar un salto ya para una relación integral de cooperación en todas las materias y en los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Allá el presidente Nicolás Maduro, a propósito de esta visita, de la firma de los acuerdos entre ambos países que también están celebrando 8 décadas de relaciones diplomáticas. Vamos un poco al escenario de lo que es Rusia y Latinoamérica. Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Ciencias Políticas, también experto en Geopolítica, fundador del Diplomado en Geopolítica del Petróleo y de la web www.geopoliticapetrolera.com.b desde Mérida, Venezuela. Un gusto saludarte nuevamente, bienvenido. Un gusto saludarles, amigos de Telesur. Bien, para Rusia, Latinoamérica constituye un importante centro, tanto de influencia política como económica en este mundo multipolar. Y obviamente Venezuela no ha sido la excepción, teniendo en cuenta las iniciativas conjuntas, sobre todo en materia energética, a través de la OPEP Plus y otros mecanismos de integración global. ¿Cómo has visto esta visita y, por supuesto, la pertinencia que tiene para Latinoamérica? Muy importante la visita de Venezuela en la Federación Rusa en este momento y sobre todo la mirada, el abanico que esta importante nación viene dando hacia América Latina. Solo con Venezuela se han reactivado las negociaciones, han aumentado las importaciones, el comercio en no menos de un 64%. También es muy importante la fortaleza que los 10 países de la OPEP Plus, con el liderazgo de Rusia y de otras naciones, dada la importancia de la OPEP, donde descansan 13 naciones más,
Y bueno, últimamente hemos visto una defensa muy importante, muy valiosa en torno al tema petrolero, a su precio, a los marcadores. Así que para América Latina se pueden estar abriendo espacios de solidez, de un futuro, de una negociación, de negociaciones y de amistad con la Federación Rusa, justo en un plano de los más valiosos e importantes en este momento de la historia. Sí, y por otro lado, en un significativo respaldo a las aspiraciones geopolíticas de Venezuela, Rusia expresaba oficialmente su apoyo a la incorporación del país como miembro pleno del grupo BRICS. ¿Qué representa también esto? Bueno, muy importante porque todas las miradas geopolíticas están en torno al nuevo liderazgo de las economías emergentes, porque detrás de ella vienen otras organizaciones de mucho más peso en el intercambio comercial. La logística para toda esta reciprocidad de comercio, de negociación, viene dado también por la defensa, por un amparo muy valioso de un enorme peso en estos momentos tan convulsos que varios países quieren imponer sobre el total de la humanidad. Hechos como los de Ucrania, los de Palestina, la locura que ha llevado adelante Israel de acabar este importante país en el Golfo Pérsico, pero también las amenazas que se abren sobre otras naciones necesitan de un amparo y necesitan de una protección de bloques de países. Están justamente en los que lidera la Federación Rusa y justamente en los que lideran las economías emergentes. Hablando de economías emergentes, por supuesto, la importancia de Brasil. Lula da Silva está también dentro de todo este grupo de presidentes que visitan a Rusia por la fecha y que también están, de alguna manera, pues desde ese mundo multipolar, tratando de impulsar con Rusia importantes acuerdos comerciales, importantes acuerdos en materia de economía, en medio de todo esto que ha ocurrido en el mundo con los aranceles y la retórica de los Estados Unidos contra pues, el comercio internacional. La pertinencia también de esto, Miguel. Muy importante porque de los dos mandatarios más importantes, más valiosos de América Latina, Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Nicolás Maduro, se encuentran en este importante momento, muy definitorio, después de 80 años de haber derrotado el fascismo, sobre todo en este momento en que se va a conmemorar un hecho que va a permitir generar una mirada mucho más seria y contundente a quienes andan jugando al tema de la guerra. Por eso la presencia de América Latina por parte de estos mandatarios genera un liderazgo, unas naciones que son bisagras para cambios muy importantes y que también son tomados en cuenta y llamados a incorporarse en una nueva agenda, en nuevos puntos para un equilibrio. Necesitamos fortalecer las relaciones internacionales, el tema geopolítico, geoestratégico, como bien lo señalas, porque el tema de la seguridad y defensa está cumpliendo en este momento situaciones, momentos muy delicados. Vamos a ver algunos datos si me permites, bajo esta conmemoración por el 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. El líder del partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev, y el presidente de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez, sostuvieron una reunión para afianzar justamente relaciones bilaterales. Una reunión en la que el funcionario ruso ha comentado el respaldo de la isla en la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, además de su valentía en el combate en contra del nazismo de la época, que se tradujo en una base sólida y de amistad, de solidaridad entre La Habana y Moscú a lo largo de todas estas décadas. Resaltó que los ejes centrales del diálogo entre el Partido Rusia Unida y el Partido Comunista de Cuba es la lucha contra el neocolonialismo, una causa entre ambas naciones que enfrenta sanciones de Occidente, justamente, Miguel, y que dan cuenta precisamente del denominador común que se ha expresado en estos días, tanto de Rusia como de estos países latinoamericanos y de otros lugares del mundo, que es un mundo más multipolar, un mundo con mayores alternativas desde lo energético, desde lo económico y, por supuesto, desde lo comercial,
que han tenido en los últimos años por supuesto, una importante complementariedad, y ahora el reto es estas alianzas comerciales con otros polos comerciales importantes debido a la guerra arancelaria de Donald Trump. ¿Cómo estás viendo también desde lo geopolítico la posibilidad de una nueva reestructuración del comercio internacional teniendo en cuenta todos los desafíos actuales? Hay una lucha en la parte comercial de las finanzas y de nuevos mercados. Sobre todo en estos álgidos momentos de temas de aranceles y de sanciones y de persecuciones, han logrado abrirse muchos caminos hacia temas confrontativos, de amenazas. Asistimos a un mundo mucho más inseguro, más álgido, un mundo donde Estados Unidos y algunos países de Europa quieren plantear agendas de guerra, páginas que ya habían sido derrocadas con anterioridad, hoy vuelven de nuevo a rubricarse y alzarse. Ese mundo va a tener un tiempo muy corto y va a tener un final desastroso por parte de quienes los están promoviendo. Mientras Cuba, Nicaragua, Venezuela, la misma Brasil, presentes en la Federación Rusa, intentan equilibrar mediante una agenda lo que es la protección a sus países y dar un ejemplo. Muchos tendrán que ir a dar una nueva mirada después de este terrible e innecesario cansancio en esta carrera que no proporciona ningún tipo de resultados y que muy al contrario arriesga la sobrevivencia de la raza humana, de toda una generación que le ha costado con mucho sacrificio llegar a este justo momento. Se entiende el análisis, Miguel. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Hasta más pronto. Igualmente, Miguel Jaimes, doctor en ciencias gerenciales, ciencias políticas, experto en geopolítica, para poder entender un poco el escenario de lo que se vive en Moscú durante estas horas a propósito de la celebración del Día de la Victoria, 80 años de la victoria contra la Alemania nazi. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que publicamos más temprano. Rusia afirma lazos de cooperación a nivel internacional con diferentes países del mundo, siendo impulsor en un nuevo orden mundial. ¿Qué representa este escenario? 76% de nuestros usuarios dice se consolida un nuevo orden mundial. 14% dice Rusia lidera lucha actual contra el fascismo. 8% dice estrategia económica frente a las amenazas del imperio. Solo un 2% dice nuevo mundo reafirma victoria soviética. A ustedes muchísimas gracias por participar. Les recuerdo www.telesur.tv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También a través de Telegram, el servicio informativo de Telesur, más allá de nuestra pregunta del día, las 24 horas con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.